Cabe resaltar que tiene sus estudios de Derecho en la Universidad de La Habana, Cuba. Posteriormente se trasladó a España y ahí realizó sus estudios también de doctorado en Derecho. Y bueno, ella es actualmente investigadora nacional nivel 3, donde ha participado en las comisiones dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente también se ocupa dentro del mismo Sistema Nacional de Investigadores de las cuestiones que tienen que ver con cuestiones de problemas éticos. Bien, la doctora Gisela María Pérez Fuentes tiene pues una trayectoria académica muy amplia y podemos hacer mención que tiene un máster en Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Francia, postdoctorado, tiene una obra abundante de libros de su autoría, así como de artículos y capítulos que le dan pues ese aval de investigadora nacional nivel 3. Este día la doctora Gisela María Pérez Fuentes va a tratar el tema el derecho a la salud y el interés superior del menor. Cabe resaltar que ella es líder del cuerpo académico de estudios de Derecho Civil de la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco, en donde también participa su colega, la doctora Carla Cantoral, que ha estado presente en este coloquio internacional. Adelante, doctora Gisela María Pérez Fuentes, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, como profesora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y líder del Cuerpo Académico de Derecho Civil, hemos trabajado durante más de 18 años en esta esfera, no exactamente en Francia. Y ante todo, quiero saludar con mucho afecto a todos los participantes y amigos, estudiantes y profesores que han mostrado interés en este coloquio. Agradezco doblemente al doctor Rafael Sánchez Vázquez por la invitación a este importante evento iberoamericano y por sus palabras en el prólogo del libro que acabo de publicar este año, denominado Protección precisamente de la salud a la niñez, en la editorial Dickinson, y del cual quiero comentar una experiencia propia de este coloquio donde se defienden derechos humanos de la salud y la vida en casos de niños. Niños con particularidades es lo que tuve la oportunidad de estudiar a partir de 3 variables: el derecho a la salud, el interés superior de la niñez y las políticas públicas. Es bueno recordar nuevamente que el derecho a la salud es un derecho de tipo subjetivo, que para su realización debe concretarse en el sistema de prestaciones a través de las características universalidad y equidad, fundamentados en el artículo 1 del párrafo 3º constitucional. Y los requisitos de calidad han quedado establecidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entendiendo por ellos la atención médica, la salud pública y la asistencia social. Así que el derecho de protección a la salud está íntimamente asociado a la calidad de vida y más a la vida misma. Este derecho humano y fundamental de atención a la salud
es impracticable en el marco de pronunciadas desigualdades sociales, como explicaba la doctora Felipa, que existen en el país, y por ello que su aplicación requiere acciones de carácter perentorias que rebasan la mera tarea de legislar. El derecho a la salud, entonces, pertenece a aquella categoría que no puede ser sino progresiva y también ha sido marcado en el Poder Judicial de la Federación que el derecho a la salud tiene una proyección individual o personal y también una pública o social. En esta dualidad nos referimos a la problemática social que se está atravesando en el país a partir de los niños con cáncer, para lo cual en nuestra obra estudiamos el litigio estratégico, al cual refería a la doctora Felipa con la mención al profesor muy destacado por la UNAM y que ha sido tomado en estos tiempos por una serie de fundaciones y de barras de abogados. Previamente haré una breve remembranza, tanto internacional como nacional, de la protección del derecho del menor, considerando que, bueno, la Convención de Derechos del Niño de 1989 ha sido ratificada por México en 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1991. En este texto internacional, que es ya normativa nacional, se permite señalar que todos los niños disfrutarán de todos los derechos establecidos en la declaración sin ningún tipo de discriminación. Y en este sentido, la Suprema Corte ha sentado pautas argumentativas partiendo de la propia Convención para señalar que el interés superior de la niñez tiene un triple concepto de análisis. Es un derecho sustantivo, pues está presente en la Constitución, es un principio fundamental a partir de los tratados internacionales y es una norma de procedimiento, que es lo que vamos a explicar a continuación a través del litigio estratégico. Claro, para esto también nos referimos en el libro, y aprovecho para hacer el comercial, de una política pública, ¿sí? Partiendo de un concepto de política pública, destacando entre sus elementos básicos el problema, el diagnóstico, la solución, la estrategia, los recursos y la ejecución de la misma. ¿Significa lo anterior? Que en una política pública sobre salud no es suficiente la simple declaración de salud para que todos tengan esta protección, sino un estudio de factibilidad de lo que consideramos variables en cuanto sea efectivo este tipo de derecho que ya dijimos era instrumental. En este contexto, el seguro popular fue una cuestión, una política pública que se instauró en el 2003 mediante la reforma a la Ley General de Salud. Cuestionable en tanto tenía como beneficiarios vulnerables a niños menores de 5 años y aunque cubría los gastos catastróficos, fue confuso su aplicación. Es por ello que en octubre del 2019 se eliminó este seguro popular, dando paso al Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como INSABI. Y sin embargo, el terreno de transición del Seguro Popular al INSABI ocurrieron determinados acontecimientos, como todos sabemos, el COVID y circunstancias de ajustes en los presupuestos nacionales, y todo esto afectó en el derecho a la salud a una población quizás no tan representativa cuantitativamente, pero sí cualitativamente por su vulnerabilidad.
Hay que considerar, bueno, que México efectivamente tiene 60 millones de personas en pobreza y con la cancelación de compras de medicamentos vinculados con el cáncer y exactamente con la leucemia, se afectaron 30,000 o a 40,000 personas que se vieron obligadas a erogar gastos de forma directa. Decía que no es muy representativo cuantitativamente, pero sí cualitativamente por la calidad de las personas vulnerables, los niños. Hay que señalar que el cáncer infantil se ha convertido en un grave problema de salud internacional y también nacional, a ser la principal causa de muerte por enfermedad de niños entre 5 y 14 años. El 33% de cáncer infantil precisamente ocurre por leucemia. Esto fue afectado, provocó determinadas reacciones sociales en México. Una de ellas fue la desobediencia civil, analizada doctrinal, técnicamente, ya en un clásico, en un artículo clásico por el doctor Gregorio Peces Barba, donde distingue la objeción de conciencia y la desobediencia civil, y decía que socialmente se manifestó, se observaron en aquellos padres que cerraron el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, tenemos que decir que estas son ciertamente expresiones comprensibles, desesperadas, entendibles, pero que al final no coadyuvan a un verdadero camino jurídico de defensa del derecho humano a la vida y a la salud en caso de la niñez. Señalaba la doctora Felipa, otro camino sería acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, el carácter no coercitivo de estas resoluciones y la necesidad que estos padres, por otra parte, tengan en un momento de desesperación esta cultura del procedimiento de la reclamación de los derechos humanos, no coadyuva tampoco a la solución del problema. Por eso hay una tercera vía que se analiza en nuestra obra y es precisamente llevada a cabo por determinadas fundaciones, entre ellas una fundación de San Luis Potosí, el Amparo. Recalco esto porque señalaba anteriormente la doctora Felipa, aquí podría existir un problema, un abuso de derechos de abogados, y estamos en el contexto de la protección y efectividad de los derechos humanos. Pues sí, el juicio de amparo es el camino idóneo para respetar en un Estado democrático un derecho tan importante como la salud en caso de la niñez. Sin embargo, esto puede ser, les reitero, conflictivo porque en México no está establecido la gratuidad de las prestaciones de servicios jurídicos. Y solo en determinadas fundaciones, a partir de las barras de abogados que representan a las mismas, se ha llevado estos casos de amparo a través del procedimiento de pro bono, es decir, que no hay pago en el ejercicio de la protección del derecho humano a la salud como abogados litigantes. Lo interesante de este tipo de amparo, de juicio de amparo, en cuanto a la protección de la salud de los niños con cáncer, es, en primer lugar, que, bueno, los jueces tienen la posibilidad de admitir la demanda y también emitir medidas que se deben tomar de inmediato para que el quejoso no quede en riesgo de morir, como es en este caso de niños con leucemia. Y de igual forma,
se ha obligado al hospital o centro de salud correspondiente que de inmediato, en 24 horas, se entreguen las medicinas de forma continua, con la posibilidad de destituir al funcionario o autoridad que no cumpla con esta resolución. Esto ha ocurrido, reitero, en grupos vulnerables, no solo de niños, sino también de pueblos indígenas, como fue el trabajo que se realizó en Orizaba, Veracruz, de 80 niños enfermos y que cierta fundación pues estableció estos tipos de litigios estratégicos. Lo que insisto, y esto es muy importante, en primer lugar, no se pueden solicitar en el amparo, en el juicio de amparo, medicinas, sino la protección del derecho a la salud. Y en segundo lugar, que no todos los casos pueden judicializarse, solo cuando se pone en riesgo la vida. Y a partir de este momento no solo se va al juicio de amparo, sino a la suspensión de plano del acto reclamado, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Amparo. Esto ha permitido que las autoridades encargadas otorguen y suministren atención médica y los medicamentos correspondientes a los niños para preservar su salud y más su vida en esta población vulnerable. ¿Prosperará este tipo de amparo? ¿Por qué? Bueno, porque no contraviene ninguna disposición pública ni perjudica el interés social y además por esta vía se legitima de forma dual tanto al Estado mexicano como a los gobernados. Para concluir, es necesario resaltar que desde el sexenio anterior del 2013 al 2018, la mayoría de los centros hospitalarios que atendían el cáncer infantil eran raramente financiados por el Fondo de Protección con gastos catastróficos. Y esto realmente fue un problema heredado que se ha buscado a través del juicio de amparo una vía de legalidad efectiva y que es moralmente justificada y jurídicamente justificada, a diferencia de la desobediencia civil a la que nos referimos anteriormente, en tanto pues la desobediencia civil sí puede ser éticamente justificada, pero para mantener un Estado de Derecho, sin duda deben existir caminos en una sociedad democrática. Y esto solo lo da el juicio que en México protege todos los derechos humanos y además nos da la posibilidad de suspender un acto en beneficio de un derecho humano peligrando la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gisela María Pérez Fuentes. Realmente ha sido un gusto escucharle ante este drama tan grande que existe en el mundo, la pobreza, la desigualdad, las grandes asimetrías. De una población mayor a los 7.700 millones, lamentablemente, más de 5.000 millones de seres humanos no tienen mínimos de calidad. Es una situación muy lamentable y que tenemos que seguir reflexionando desde nuestras trincheras qué hacer, qué hacer, qué hacer. Incuestionablemente que las figuras como la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha jugado un papel muy importante, pero hace falta. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante este mundo de tantas asimetrías? Bien, se ha dado celeridad de nuestros participantes y ahora pues quiero preguntar si ya está
con nosotros el doctor Ricardo Zuluaga Gil, quien habíamos programado su intervención para las 13:40. En esta ocasión estamos a la 1:20 y bueno, tenemos ahí una cuestión de un espacio. Estoy tratando de... Doctor Rafael, buenas tardes. Ay, qué bueno que ya estás. Sí, estoy aquí, doctor Rafael, pero infortunadamente necesito unos 15 minutos todavía para poder hacer unos ajustes técnicos aquí en el computador y organizar y demás. Necesitaría 15 minutos como mínimo. Muy bien, muy bien. Cómo no, muchas gracias por comunicarse. Perfecto. En estas ideas estoy tratando de localizar a un amigo